Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión dedicada al siglo XX. Seguimos indagando en los grandes momentos y las grandes cuestiones de esta primera mitad fascinante del siglo. Y no podía faltar, nos pareció, hablar de una cuestión bastante compleja, de la obra de un filósofo que ha sido decisivo y sigue siendo decisivo en la historia del pensamiento del siglo XX y en nuestros propios días, como es Martin Heidegger. Y la verdad es que en el momento en que me planteé hablar de Heidegger en este curso, solo me permití incluirlo en el programa si podíamos tener con nosotros a alguien como Arturo Leite, que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros que hay en este país, catedrático de filosofía en Vigo, especialista en idealismo alemán, especialista en Schelling, en Hölderlin. Muchos de vosotros lo recordaréis si hicisteis el curso sobre Hölderlin que hicimos el año pasado, que fue tan intenso, en plena pandemia, prácticamente confinados otra vez. Hicimos los que pudimos las clases desde esta aula, pero sin público. Lo pudisteis ver desde vuestras casas. Arturo no pudo venir a Barcelona, pero lo hizo desde su casa en Galicia. Una conferencia espléndida sobre las vinculaciones filosóficas de Hölderlin, una de sus grandes especialidades. Y además de Schelling, Hölderlin, ya digo, todo el idealismo alemán, ha dedicado toda su vida también al estudio y la divulgación de la obra tan compleja y tan decisiva de Martin Heidegger. Es autor del que es, a mi juicio, y del de muchos otros, por supuesto, el mejor tratado sobre la obra filosófica de Heidegger, publicado en Alianza, titulado simplemente Martin Heidegger. Y creo que es la mejor iniciación que uno puede tener a esa obra tan complicada, porque realmente en ese libro uno ve que Arturo Leite entiende a Heidegger y sabe explicarlo. Es muy difícil muchas veces explicar a Heidegger sin caer en el oscurantismo y en la jerga propia de los heideggerianos. Y Arturo es, en ese sentido, un virtuoso. Es también especialista en filosofía del arte, es un hombre de un inmenso saber y de una inmensa habilidad y un gran comunicador y un gran docente, como vais a comprobar todos los que todavía no lo habéis escuchado. Y es un placer tenerle aquí presencialmente por fin, después de estos años de contacto digital, en lo que es ya su casa, de esta ciudad de Barcelona, en el Instituto Humanitats. O sea que muchas gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros para hablarnos de Heidegger. Gracias, Andreu, y gracias al Instituto por esta nueva invitación. Vengo con un placer enorme a hablar aquí. Mis recuerdos de las últimas experiencias, fueran telemáticas o presenciales, fueron siempre gratísimas, ¿no? Les agradezco muchísimo su presencia. Vengo a hablar hoy de una cuestión, de un tema, pues sinceramente se pueden ustedes representar, imposible de resumir e imposible de hacer evidente en el plazo de una sesión. Yo creo que si partimos de esa imposibilidad, todo irá mejor, para que las expectativas pues, no excedan lo que, a pesar de los elogios y halagos que me ha atribuido Andreu, pues pueda yo realizar, ¿no? Me he atrevido, a pesar de resistiéndome mucho, porque no es propio de mi forma de hacer conferencias, a articular un PowerPoint para que simplemente ustedes puedan seguir más mi explicación. Yo creo que el PowerPoint quiero que tenga ese carácter, simplemente de un mapa, para que mis palabras no se pierdan en un discurso que, bueno, pues va a ser relativamente largo y que además pues va a tocar en algunos momentos pues cuestiones más difíciles. Yo creo que tampoco hay que pretender tratar de entender todo. Se trata, creo, de que al final de la sesión nos hayamos hecho una imagen, una fotografía personal suficientemente
suficientemente completa de un personaje tremendamente importante, pero a la vez tremendamente equívoco y a la vez tremendamente inquietante. Si queréis, de una filosofía que surge en el siglo XX tras una tradición larguísima, como consecuencia de esa misma tradición y a la vez contra ella. Ya este punto debería constituir un punto de partida suficientemente original y enigmático para entender la figura de Heidegger o la filosofía de Heidegger como un pensamiento. Solo se puede explicar como resultado de una larguísima tradición que además él considera en su totalidad, considera completamente, y además con el propósito de una o de otra manera de suspender esa tradición de la que procede, incluso de liquidarla. ¿Cómo esta ambigüedad sostiene la propia obra de Heidegger? Es algo a lo que yo trataré de aproximarles. El propio título, La revolución filosófica de Heidegger, de Martin Heidegger, hay que tomarlo en términos relativos. Sobre todo, el propio significado de revolución en filosofía hay que tomarlo en términos relativos. Revolución fue lo que pasa en Grecia. Revolución es lo que pasa con el cristianismo. Revolución es lo que pasa con Descartes. Revolución es lo que pasa con Hegel. El sentido de revolución en Heidegger tiene, sin embargo, un matiz que solo al final de mi conferencia me gustaría que quedara, si no aclarado, por lo menos puesto ahí delante. O, si queréis, lo anticipo ya. ¿En qué medida una filosofía que efectivamente, desde el punto de vista del significado más cotidiano de revolución, podemos hablar de inversión, cambio, transformación radical y profunda, de una o de otra manera, también conlleva un sentido de involución o de retracción? ¿Por qué esta peculiaridad? Vamos a comenzar, a ver si me manejo aquí. Sí. Este es el punto de partida directo de Heidegger. Hablando de revoluciones, yo tendría en cuenta, para entender la peculiaridad de Heidegger, de dos que ocurren, que le preceden, digamos, inmediatamente. Inmediatamente me refiero en su siglo anterior. Revolución idealista, una revolución que se convierte poco tiempo después en todo lo contrario, en expresión de una gran reacción, Hegel. La mejor expresión de en qué sentido la filosofía en sí misma es revolucionaria la da esa frase de Hegel con la que comienza esta presentación. La filosofía es el mundo al revés. Efectivamente, desde el momento en que la filosofía se caracteriza o se define con tal fórmula, estamos hablando, si queréis, de un carácter, de una vocación revolucionaria desde el momento en que de lo que se trata siempre es de poner al mundo al revés. O, si queréis, de lo que se trata siempre es de ir contra el entendimiento común, contra la opinión, contra la doxa en la que todos estamos, el primero de ellos, el filósofo, en la que vivimos y, sin embargo, frente a la cual la filosofía exige esa revolución, transformación, cambio, etcétera, etcétera. Hegel, hablo de revolución idealista en Hegel, desde el momento en que Hegel alcanza a principios del siglo XIX una formulación que para nosotros ya está naturalizada, pero que en aquel momento sonaba a expresión nueva, revolucionaria, la identificación de lo real y lo racional. Esta frase que Hegel formula en 1921 en su Filosofía del Derecho, todo debe ser, lo real debe ser racional, lo racional debe ser real, que de alguna manera se ha convertido en un tópico que ya no inquieta mayormente, ni suena tampoco, sino todo lo contrario, a muy revolucionario. En aquel momento es expresión de un logro, es expresión de una culminación.
por fin, esa diferencia entre el sujeto y el objeto, por fin, esa diferencia entre yo y el mundo se disuelve, porque mi pensamiento es sencillamente idéntico con la realidad, y la realidad es o debe ser idéntica con mi pensamiento. Esto que acabo de formular en estos términos tan coloquiales es lo que Hegel llama lo absoluto. Y lo absoluto significa también en ese lenguaje coloquial lo que está desligado de todo, donde en realidad todo es igual. Para empezar, nuestros propios conceptos y lo real, el sujeto que está pensando y la cosa que está pensada, de tal manera que se presume ya, se convoca ya un mundo en el que esa diferencia radicalmente desaparezca. Esos conceptos, incluido el de absoluto, y todos los demás conceptos que constituyeron elementos, factores para llegar a él, la idea, el logos, la substancia, todos esos conceptos que a lo largo de la historia de la filosofía emergieron como términos que trataban de comprender y de interpretar el mundo, los fenómenos, lo que aparecía, son en la filosofía de Hegel naturalizados, como si en lugar de ser términos filosóficos constituyeran palabras y conceptos comunes. Hoy hablamos, ¿verdad?, hasta de la sustancia de una sopa. Hablamos de la sustancia, de las ideas, de las formas, de la diferencia entre materia y forma, de una manera casi diríamos frívola, cuando en realidad fueron conceptos cuya acuñación y cuya gestación fue larguísima, lentísima, dificilísima y controvertida. Y sin embargo, para nosotros hoy son palabras de uso casi común o conceptos de uso casi común. En cierto modo, gracias a ese absoluto que ha igualado todos, la revolución idealista, el por fin todos y todo va a estar unificado bajo una misma idea, bajo un mismo espíritu, que se convierte en una señal revolucionaria en un momento determinado, principios del siglo XIX, bueno, pues digamos, se convierte en algo naturalizado y naturalmente algo que defrauda mucho, porque lo absoluto defrauda mucho, esa igualación de todas las nociones y de todos los conceptos. Este es el punto de partida o estos dos que señalo ahí en esa primera día. El segundo es un Nietzsche, que a finales del siglo XIX formula esa reconocidísima frase convertida ya en fórmula del nihilismo: Dios ha muerto. ¿Qué significa propiamente esta frase? Si atendemos al propio Nietzsche, que los valores supremos, y ahí señalo los tres valores que la metafísica consideró supremos: la verdad, el bien y la belleza, fijaros, como la expresión misma de las propiedades absolutas de Dios, esas ideas supremas se han devaluado. Esas ideas supremas o esos valores supremos ya no valen. No significa que no valgan nada, ya no valen como antes, ya no valen como la expresión de aquella excelencia. Pero fundamentalmente vinculando este Nietzsche con Hegel, la clave esté seguramente en la segunda línea de esa revolución idealista, nihilista. Si Dios ha muerto, la diferencia misma entre lo divino y lo humano ha desaparecido. Lo que tenemos es un continuo. Dios, los dioses, significaban una diferencia. Un asunto eran los inmortales, otro los mortales. La diferencia radical y definitiva. Esa diferencia, como consecuencia de esa expresión, o si la expresión es consecuencia de lo que está pasando, significa una igualación de lo superior y lo inferior, de lo divino y lo humano,
todo lo que aparezca, incluidos los dioses o divinidades nuevas que pudieran aparecer, surgirán de ese continuo. Eso que yo pongo ahí, continuo, es lo mismo que está arriba expresado con el término absoluto. Lo absoluto es el continuo nihilista. Nihilismo no significa que no hay nada, significa que todo es igual. Si esa expresión de una manera a veces publicista se interpreta en términos casi denigratorios, es que fíjate, es un nihilista, no cree en nada, no. Nihilismo fundamentalmente lo que significa es lo que acabo de señalar. Todo es igual. Es decir, las cosas tienen un valor absolutamente relativo dentro de ese continuo, sin diferencia. Este es el horizonte del que surgirá una obra como la de Heidegger, que justamente le precede. Heidegger nace en el siglo XIX. Es a la obra a la que se enfrenta, a la del idealismo y a la de Nietzsche. Si ahora, antes de empezar, y ya me estoy retrasando demasiado, se me preguntara, oye Arturo, ¿y cuál sería la expresión de ese carácter revolucionario frente a lo que acabamos de decir? Frente a esa expresión idealista y nihilista, o si queréis, absoluta y del continuo, ¿cuál sería la expresión, la caracterización de ese carácter revolucionario de Heidegger? Avancemos solamente dos aspectos. No para que los entendamos ahora mismo, pero avancémoslos. El primero, lo que llamo ahí, frente a Hegel, desidealización. Es decir, desidentificación de lo racional y lo real. O si queréis, la afirmación de que esa coincidencia proclamada por la filosofía idealista y Hegel como figura principal entre lo conceptual, el espíritu, lo objetual, el mundo, lo real, no es tal. No hay tal identidad. Esa sería la primera señal de ese comienzo o punto de partida de Heidegger. La segunda es una consecuencia del mismo, de esto mismo. Un intento por desubjetivizar. Fundamentalmente, desubjetivizar se podría entender frente a Hegel, frente a Descartes, frente a la filosofía moderna, reconocer que contra lo que esa filosofía moderna dijo, contra lo que esa filosofía moderna afirmó, el protagonismo absoluto del sujeto, del yo pienso, del cogito, llámenlo como quieran, del yo absoluto en Hegel o del espíritu absoluto, no es tal. O dicho de otra manera, en absoluto se puede identificar ese yo con la verdad, con el principio de verdad. Esto es lo que significa, en términos escolares, desubjetivización. Lo señalo en rojo para señalar seguramente uno de las frases con las que si me pidiera cómo puedo caracterizar a Heidegger en su conjunto de una manera escolar rápida, de esta. La verdad no procede de la subjetividad. Abstengámonos ahora de decir, ¿de dónde pues procede? Abstengámonos. Pero sencillamente pensemos que esta frase va dirigida contra la línea de flotación de la filosofía moderna. Porque la filosofía moderna se sostiene sobre sí misma desde el momento en que justamente no es ya que diga que la verdad procede del sujeto, de la subjetividad, del proceso de pensamiento, de la lógica, llámenle como quieran, bajo cualquiera de sus determinaciones terminológicas, sino que es la pura verdad. Ese sujeto cartesiano, ese sujeto hegeliano, puesto en cuestión. Puesto en cuestión de una manera, ya para empezar, literaria. Si alguno de vosotros
coge la obra Ser y Tiempo, publicada en 1927, no mucho después de la muerte de Nietzsche. Nietzsche muere en 1900, no mucho después de que Nietzsche hubiera formulado esa expresión Dios ha muerto y por lo tanto haya de alguna manera introducido o reconocido ese continuo, esa indiferencia entre lo divino y lo humano, o si queréis esa absoluta relativización de los valores que tienen un valor puramente táctico y puramente coyuntural. Desde ese origen, si queréis, o ese horizonte, Heidegger comienza su obra. No voy a hacer aquí naturalmente una lectura de Ser y Tiempo, cosa que sería absolutamente imposible, pero sí una aproximación, una caracterización que nos ayuda a entender la posición, la originalidad de este pensamiento. Heidegger, digo, quien coja el libro principal, el único que ha escrito, lo demás han sido enormes, fantásticas, buenísimas publicaciones, pero casi siempre en forma de ensayo breve, alguno más largo, pero generalmente no muy largo, conferencias, etc. El único libro que Heidegger ha escrito en su totalidad ha sido el que se llama o se titula Ser y Tiempo, que además fue interrumpido, que además no está terminado. No voy a contar el libro aquí, pero sí voy a hacerles reparar sobre esta cita definitiva que aparece en el libro en su comienzo, que no es una mera cita, vamos a decirlo así, ornamental, recordatoria, algo así como, bueno, me gusta mucho la cita, como puede hacer algún escritor, voy a ponerla. No, que para mí define la propia posición de Heidegger. Una cita que podemos leer, la tienen ahí. Una cita que remite a Platón, porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ser. En cambio, nosotros, es un diálogo, que creíamos antes, otrora, comprenderla, nos encontramos en dificultades, sin salida. Esta cita, que aparece al principio de Ser y Tiempo, a mi juicio, define el carácter de toda la obra y es un gesto absolutamente revolucionario. Fijaros bien, recoge un antiguo texto de Platón, del diálogo sofista, en el que hay un diálogo entre los platónicos, los eleatas, no voy a entrar ahora en el marco de aquella problemática, pero en el que unos reconocen frente a otros que no tienen ni idea de qué están hablando cuando dicen, cuando aparece la palabra ser. Creíamos comprenderla, pero ahora no la entendemos. Esta segunda cita, absolutamente radical también, y de este modo permanece desde antiguo y también ahora y para siempre, algo buscado de tal naturaleza que no ofrece ninguna solución, que es el ser. Pongo a propósito en rojo el ninguna solución, porque a su vez es algo así como el punto de partida íntimo del propio Heidegger. Heidegger comienza su obra, Ser y Tiempo, planteando algo así como voy a tratar de reiterar la pregunta por el ser, por el sentido del ser, dice él exactamente. Pero fíjense, a sabiendas de que tal pregunta no tiene ninguna solución. O dicho de otra manera, las dos citas no están puestas ahí para decir toda la filosofía se dedicó a la pregunta, a plantear la pregunta por el ser y a contestarla. Yo, que la replanteo, que la reitero expresamente como tema de investigación de mi obra, parto, sin embargo,
de un presupuesto irreducible, y es que no tiene solución. O dicho de otra manera, que esa obra no va a contestar a la pregunta. Y, de tal manera, no va a contestarla, que esa obra significa la introducción o implica la introducción de un gesto filosófico, naturalmente, no de un gesto teatral o meramente teatral, un gesto que introduce una sombra o la sombra de una interrogación, porque lo que plantea la obra radicalmente es: hagamos relevante la pregunta, no en busca de una respuesta, no en busca de una respuesta que no vamos a tener. Y no la vamos a tener por una razón muy sencilla, porque aquello que la tradición buscó, porque aquello por lo que la tradición se interesó e interrogó y contestó, ese sería el gran defecto, el ser, no tiene significado. Es atemático, no tiene tema, el ser no es un tema. Fíjense en qué aporía, en qué dificultad radical se instala una obra que desde el principio intenta hacer que el tema principal de la propia obra sea hacer relevante la pregunta, pero no en busca de una respuesta, sino justamente como intento por desarrollar la propia imposibilidad de la pregunta. Dirán, ¿qué rebuscado es esto? Interpretémoslo por un momento como un gesto. Como el gesto del que, frente a la seguridad, frente a, podemos decir, el discurso de identificación conceptual con lo real que hemos visto, etcétera, etcétera, se pone en entredicho. Porque el gesto lo que está diciendo es: si la filosofía, y la filosofía moderna en particular, ha asegurado una definición para el ser es la subjetividad, el ser es el espíritu dialéctico, lo que ustedes quieran. Al contrario, yo planteo o suspendo esa respuesta sencillamente con la reiteración de la pregunta. La filosofía sobreviviría en ese sentido como, y esto es a su vez una suerte de contradicción, la fórmula, discurso imposible. Ustedes con todo el derecho podrían decir: oiga, ¿cómo puede ser imposible un discurso? Si es discurso es posible. Y si es imposible no puede haber ningún discurso. El único discurso es el posible. Y ciertamente el discurso posible, como veremos a continuación, es el discurso que todos mantenemos. Y de una manera, vamos a decirlo así, paradigmáticamente excelente, la ciencia, que hace un discurso sobre la realidad, sobre las cosas, obviamente tratando de dar respuesta. ¿Qué puede significar esto de un discurso imposible? Tal como lo titulo yo, ciertamente no Heidegger. Vamos a ver si ahondamos en ello. Pero no sin antes señalar en qué medida toda esa controversia en torno a la figura de Heidegger, incluso a su compromiso político, puede que nazca justamente aquí. Porque desde el momento en que se reivindica algo así como un discurso imposible y se rechaza, por lo tanto, se rechaza o sencillamente se deja de lado como no filosófico el discurso posible, que sería el discurso de la ciencia, queda abierta tal vez. Y de hecho Heidegger incurre en ella, la expresión mítica o cierto deslizamiento hacia ella, de la que aquí propongo, por ejemplo, dos fórmulas literales de él, en azul. Pero entiendan, no lo pongo aquí para, bueno, un poco para rebajar la tensión de digamos, del discurso, pero sencillamente para indicar en qué medida
la apertura o el reconocimiento, sin que yo haya dicho todavía de qué va esto de discurso imposible, ciertamente, pero diferenciándolo de lo que entendemos como discurso posible, insisto, discurso posible es todo lo que nosotros decimos y de una manera señalada la ciencia, el deslizamiento hacia cierta expresión mítica está ahí presente. Heidegger formula frases tan mítico-expresivas y yo diría algunas de ellas casi proféticas, como esa de hemos llegado tarde para los dioses, porque venimos ya en el horizonte, o venimos del horizonte del nihilismo, en el que se ha reducido, como dije antes, esa diferencia entre lo divino y lo humano. Los dioses son una cuestión de creencia personal, pero ya no gobiernan la comprensión del mundo. Como fe personal puede haber cualquier cosa, pero no como paradigma del mundo. Pero hemos llegado pronto para ese ser que no tiene significado. Bien, frases que tienen un carácter mítico, que han hecho de Heidegger una persona ciertamente sospechosa en cuanto a la expresión. O esa otra, discurso del rectorado, cuando formula cosas como la siguiente: el inicio es aún, no se encuentra detrás, sino delante, que esconden algo más que una paradoja, esconden algo así como un anuncio. Yo lo llamo ahí profecía, tal vez de manera excesiva. El inicio no es aún, llegará, como quien espera al Mesías, pero aquí no se esperaba al Mesías, se esperaba otra cosa. Esto valga simplemente como ejemplo de en qué medida Heidegger es también culpable, pero no culpable, vamos a decirlo así, digamos calculadamente, sino como resultado de ese reconocimiento de un discurso de definiciones o conceptuales acerca del ser. No es Heidegger, vamos a relajarnos un poco y de paso bebo un poco de agua. No es Heidegger el único que en esta época está poniendo en cuestión todo ese universo o ese horizonte de certeza que procede de la filosofía moderna, que desde 1600 nos acompaña. El yo, la subjetividad, el espíritu, el concepto, todo eso que consiguió justamente que el mundo se transformara a una velocidad absolutamente increíble hasta llegar a donde estamos. El protagonismo del cogito, del pienso, del yo lógico, del yo matemático. Bien, todo esto, de una u otra manera, y Heidegger no es una excepción, comienza a hacer aguas a principios del siglo XX. Entre 1900 y 1930, antes y después de la guerra, hay ejemplos. Para todo ello paso por esto deprisa, pero para indicarles que no solo es un planteamiento como el de Ser y Tiempo, sino un planteamiento como el de la propia física. Por primera vez se cuestiona la física newtoniana como esa física que daría garantías de lo que pasa físicamente en la realidad cósmica y en la realidad física en general. Heisenberg introduce lo que hoy los físicos llamarían principio de incertidumbre, es decir, la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una partícula en un momento determinado, etcétera, etcétera, porque realmente el observador condiciona con su observación la propia realidad. El principio de incompletitud de Gödel, las matemáticas, otrora o desde la filosofía moderna, como paradigma de lo que es la verdad en términos lógicos, la verdad total, resulta que es incapaz de probar su propia completitud.
el principio del inconsciente de Freud, así lo formuló para abreviar. Es decir, el reconocimiento de que debajo de esa conciencia o de ese espíritu ordenado, lógico, etcétera, no solamente subyace, sino que como una fuerza de un poder enorme condiciona la propia actuación y el propio pensamiento del yo, lo inconsciente. Los dos ejemplos los dejo de lado porque tenemos poco tiempo, pero van en la misma línea. En definitiva, Heidegger, al preguntar y al replantear la pregunta o reiterarla, ¿qué es el ser?, está poniendo en cuestión esa filosofía moderna. O si queréis, está poniendo en cuestión esa ilustración que el siglo XVIII ha asumido como el gran programa de la humanidad. Una ilustración que se basa, para reducirlo aquí sumariamente, a dos aspectos. Esto no tiene ninguna traza de ser una verdad filológica, esto es para simplificar mi exposición, a dos grandes verdades. La verdad de la ciencia, la verdad lógico-analítica, la verdad de los supuestos del conocimiento, frente a la cual Heidegger se revuelve, señalando el saber, por excelso, por importante, por definitivo, por lógico que sea, siempre fracasará. Esa frase está sacada de, la reproduce de nuevo en un discurso, está sacada de El Prometeo de Esquilo. Recuerdan la figura de Prometeo, que quiere tener el saber de los dioses y acaba justamente castigado cuando hay dioses. Heidegger, en este momento, reclama esa cita para señalar esa verdad a la que le habéis concedido, ese carácter definitivo y absoluto, la verdad de la ciencia fracasa. De la misma manera que fracasó Edipo en su ánimo de conocer, etcétera, etcétera. Contra otro dogma de la Ilustración se revela, contra esa lógica de la historia, otro de los caracteres de la gran filosofía idealista. La historia es el proceso, el desarrollo, el autodesenvolvimiento del espíritu que sigue una lógica equiparable a la de la conciencia. Se puede decir que la historia, a pesar de todos sus desmanes y a pesar de todos sus desvaríos y a pesar de todos sus accidentes como ya sabemos todos, generalmente muy cruentos, bueno, sigue una lógica que nos lleva hacia el paraíso, hacia el bien, hacia la reconciliación. Aunque se formule en términos utópicos. Naturalmente aquí está en la primera de los contras contra la verdad lógico-analítica. Podríamos decir que está en cursa pues toda la filosofía analítica, toda la filosofía de la lógica. El contra de la historia pues queda representado contra ese marxismo que ha anunciado que la historia es en definitiva asunto humano y que podemos llegar a esa reconciliación. Contra estos dos dogmas se planta una pregunta como la de ¿qué es el ser? Porque si no hay respuesta, y no la hay desde el momento en que ser no es un concepto ni de él hay definición, desde ese momento se tambalea cualquier noción de verdad, sea la analítico o lógico-analítica o la histórica. Frente a eso, lo que yo llamaría en Heidegger un principio de interrupción. No progreso, qué curiosa revolución, ¿no? Sino al contrario, desandar el camino
de Descartes y de Hegel. Reconocer justamente que ni el yo ni la historia presuponen ni esconden certeza alguna, sino que lo que rige es justamente la incertidumbre que esconde el propio planteamiento de la pregunta ¿qué es el ser? Desandar el camino de Hegel y Descartes nos llevaría, como única, si queréis, alternativa, a desnudar el yo, y por yo entendemos el yo pensante, el yo lógico, la subjetividad, para encontrar la existencia. Brevísimamente pasamos por esto para entender lo de discurso imposible y discurso posible. La mejor forma de entender qué es el discurso imposible, al que yo aludía antes como incapaz de poder definirlo de entrada, será justamente tratar de entender qué es el discurso posible. Bueno, el discurso posible es el discurso sobre las cosas. Nosotros preguntamos, siempre preguntamos, ¿qué es esto? Y decimos, esto es un vaso de cartón que puedo usar para beber agua, etcétera, etcétera. El esquema es siempre el mismo. ¿Qué es esto? Y la respuesta es siempre la misma. Aquí en este caso pues pongo estos ejemplos. Esto es un mineral, esto es una buena acción, esto es una pintura muy bella. Fíjense, calculadamente formulo 3 proposiciones, todas ellas tienen sentido, todas ellas definen algo, definen el esto. La palabra que uso es la misma y le voy dando diferentes caracterizaciones o predicados. La estructura del discurso posible siempre se basa sobre lo mismo, en un intercambio entre 2 posiciones. Esto, gramaticalmente, es lo que llamamos nosotros el sujeto. Lo que digo a continuación, mineral, buena acción, es el predicado. Lo que funciona justamente como sujeto de la interrogación, atiendan, como sujeto de la interrogación que, con acento, es el predicado de la respuesta, que es el mineral o la buena acción o la pintura muy bella. Esto, que es lo que figura como predicado de la interrogación, es al revés lo que figura como sujeto de la respuesta. En definitiva, hay un intercambio de las posiciones de S y de P, del sujeto gramatical y del predicado, hay un intercambio que hacen justamente posible que nos entendamos. La pregunta siempre tiene una respuesta en el discurso posible. Discurso posible es el discurso que se plantea en estos 2 momentos. Una interrogación a la que le sigue una respuesta. Una respuesta que será siempre diferente según de qué esto tratemos. Si esto es diferente a la respuesta a si esto es esto. Pero, siendo diferente la respuesta, hay algo que no cambia. Y es la estructura de la proposición. S es siempre P. P será lo que sea. Mineral, buena acción, pintura bella, teléfono, vaso. A es B. Es como hablamos. Generalmente hablamos así. Preguntamos y decimos así. Y la ciencia es lo que hace. Esto es a lo que llamamos una proposición. Y esta estructura es justamente la que tiene, estas diferentes frases son las que tienen una estructura común a la que llamamos lógica. La lógica, justamente, no le interesa para nada el cómo unimos S y P, el esto con lo otro. Le interesa justamente la propia estructura y utiliza el término es
en un sentido puramente relacional. No tiene significado y lo utiliza en un sentido puramente relacional. Hasta ahí tenemos el discurso posible. Hasta ahí. ¿Cuándo empieza el discurso imposible? Cuando nos despreocupamos de todo lo que acabo de decir y de esa estructura común y pregunto, ¿qué pasa con el es? ¿Por qué no le damos importancia? Le damos importancia a S y a P. Le damos importancia a A y a B, a esto y a la respuesta que le doy a esto. Pero justamente me pasa como irrelevante lo que le pasa al es. Aquí comenzaría justamente el discurso imposible, o si queréis, aquí comienza Ser y Tiempo. ¿Qué pasa con el es? Vamos a tratar de dar no una respuesta, porque la respuesta, recuerden, no, es imposible. Pero que sea imposible no significa que no se pueda decir algo. Justamente que no se pueda revelar la propia imposibilidad. Un ejemplo muy manido. Un ejemplo muy manido que procede del propio Heidegger y que represento de nuevo aquí. Desde que hemos entrado en esta sala, bueno, quizá algunos sí, pero en general nadie se habrá preocupado de sus zapatos. Nadie habrá pensado en ellos. Por no haber pensado en ellos, ¿podríamos decir que esos zapatos no existen? ¿No son? ¿Verdad que si ahora les pregunto esto dirían, claro que son, sin ellos no hubiera podido ni llegar aquí, y sin ellos no podría volver a casa, y si se me estropeara incluso o se me rompieran ahora mismo, ni siquiera podría volver a mi casa. No van a ser importantes. Son importantísimos, pero nadie les ha hecho caso. No estoy hablando ahora de la importancia de los zapatos. Estoy hablando de un asunto bien diferente. Estoy hablando de ese ser que justamente se caracteriza en cuanto tal ser por pasar desapercibido, por ser irrelevante, por no tener que estar permanentemente ni coyunturalmente pensando en él. Más bien al contrario, ¿cuándo pienso en mis zapatos? Cuando se estropean. Y en ese momento comienza la pregunta o comienzo a interesarme por qué son unos zapatos. Hasta ese momento me había preocupado por ellos cuando los fui a comprar o cuando pensé, necesito unos zapatos para la lluvia o para el frío o unas alpargatas o unas sandalias, etc. Una vez que lo he hecho ya me he olvidado. Generalmente, si ahora este ejemplo de los zapatos lo extendemos a todo, podríamos decir que prácticamente todas las cosas nos resultan irrelevantes, en el sentido de que no reparamos en ellas. Pero justamente en la medida en que no reparamos en ellas, esas cosas son lo que son. Porque si reparo en ellas, como ha pasado con el ejemplo del zapato ahora, ya no son lo que son, porque si reparo en ellas es que el zapato se me ha estropeado. Y si el zapato se me ha estropeado, ya no vale para andar. Y si no vale para caminar, ¿para qué quiero un zapato? Piensen en esta paradoja. El ser es en cuanto no reparo en él, en cuanto, por así decirlo, me pasa desapercibido, en cuanto ha quedado o queda atrás. En cuanto no lo tengo presente, solo tengo presente a esto que ya lo he convertido o lo hemos convertido casi todos, ojalá no todos, en una especie de apéndice de nuestra vida normal y cotidiana. Solo reparo en el teléfono cuando no contesta, cuando se ha estropeado, cuando se ha quedado sin pila o algo así. Es decir, las cosas son en la medida en que no les hacemos caso.
en la medida en que no aparecen temáticamente ahí delante como si fueran un problema. Esto es lo que quiero decir con esas expresiones en rojo. En cuanto aparece el zapato porque se me ha roto, se ha estropeado, el zapato deja de ser. Pasa a ser otra cosa. Para empezar, pasa a ser un zapato estropeado que alguien tendrá que arreglar o que tendrá que tirarlo a la basura. Esto esconde una paradoja realmente peculiar, que lo formulo de una manera muy heideggeriana. Del ser zapato, no piensen ahora en algo tremendo, del ser forma parte, o del ser es inherente el ocultarse, el no estar presente. Todo lo contrario de lo que pasa con el discurso posible. Porque cuando yo pregunto por algo, ¿qué es esto?, lo pongo aquí delante y lo tematizo, lo que hace la ciencia. No quiero poner ejemplos más, digamos, morbosos. Naturalmente no sé si alguien habrá pensado en sus zapatos o no, pero seguro que nadie ha pensado en la sangre que en este momento recorre nuestro cuerpo. No diríamos, ¿verdad?, que por no pensar en ella no es. Al revés. Tenemos la suerte de que no tenemos que pensar en ella. Y de que justamente ese estar oculto es tan decisivo, es tan importante o constituye lo real de una manera que lo hace real en la medida en que no aparece. Si os fijáis bien, estamos hablando o replanteando ya algo así como dos horizontes o dos niveles. Ese nivel en el que el ser es algo en lo que no se repara y del que por lo tanto no puedo decir nada, y el nivel en el que aparece para el analista de sangre en el correspondiente laboratorio, pero justamente esa sangre no vale más que para analizar, ya no vale para lo que supuestamente es importante, para que esté y corra y recorra nuestras venas. Ese doble nivel marcaría de nuevo, reiteraría esa diferencia que he marcado entre el discurso posible y el imposible. Naturalmente que a todos nos importa la ciencia, y naturalmente que cuando hacemos un análisis de sangre, lo que aparece como resultado son proposiciones. Tienes tantos leucocitos, tienes tantos... Pero eso ya no es el ser. Si queréis, es un ser desplazado, tematizado. Es un ser en el que debo o tengo que reparar, pero no aquello que precisamente hace que lo que llamamos no solamente yo, sino mundo, sea. Diríamos también, poniéndonos todavía más poéticos, algo así como que del ser es propio el olvido. Precisamente porque permanece olvidado, es. Y en cuanto se recuerda, se tematiza, aparece delante, algo se ha estropeado, algo ha pasado. Vuelve a plantearse el conflicto entre ese discurso posible e imposible, pero algo hemos avanzado. Algo hemos avanzado. Porque el recuerdo del que hablo ahí no es para que yo me acuerde de que tengo unos zapatos. El recuerdo es para que reconozca que el olvido mismo es inherente al fenómeno, a las cosas y a la forma de presentarse las cosas. Y que gracias a ese olvido, justamente, las cosas son. ¿Qué más se puede decir del ser a pesar de estar inmersos en el marco de un discurso imposible? Podemos decir algo muy paradójico y muy curioso, que también nos habrá parecido o pasado por inaparente,
que el no acompaña toda proposición. Si os fijáis bien, las proposiciones pueden ser positivas o afirmativas. Naturalmente, las proposiciones de la ciencia son generalmente afirmativas. Esto es un mineral. Pero decir esto es un mineral lleva implícito, inherente, acarreado, aunque no lo hagamos relevante, un no. Si digo que esto es un mineral, estoy diciendo que esto no es un vegetal o no es un animal. O dicho de otra manera, de cualquier proposición afirmativa, sin tener para nada que recordarlo, es inherente un no. Pero es tan inherente que sin ese no funcionaría la propia proposición. Decir A es B es posible porque A no es C, etcétera, etcétera. El no aparece como una partícula. Fíjense, si les preguntara, les pondría un aprieto ahora como se le pondría, por cierto, un aprieto a cualquier filósofo. Por cierto, ¿verdad que seríamos incapaces, si nos dieran una hoja escrita y nos pidieran que hiciéramos una redacción sobre el significado del no? No tendríamos nada que decir. Y sin embargo, sin ese no funciona nada. Sin ese no funciona nada. O como la va a llamar Heidegger, ese no, sin esa nada no funciona nada, valga la redundancia. ¿Cómo aparece el ser en el lenguaje? De dos maneras señaladas, y esto lo puede entender cualquiera. Voy a tratar de ir más rápido para poder llegar por lo menos a cierto final. Aparece como sustantivo. El sustantivo es justamente el ser. Las palabras que mencionamos, casa, libro, mesa, vaso, todo eso que son sustantivos. La palabra sustancia es la palabra que los latinos, traduciendo el griego usía, recogen para nombrar el ser, lo que es. Lo que es, esto es un teléfono. Aparece como sustantivo. Podríamos decir, volviendo a nuestro ejemplo de la diferencia entre discurso posible e imposible, que a la ciencia y a la lógica misma le interesa justamente, sobre todo a la ciencia, o a las ciencias, el sentido sustantivo del ser. Las cosas. Esto es un teléfono, esto es un ordenador, etcétera, etcétera. Pero hay un sentido no menos importante, sino tan o más importante, si reparamos en nuestro uso normal de la lengua, que es el sentido temporal. No tendríamos seguramente la posibilidad de comunicación, ni nos podríamos entender si ese sentido temporal del verbo no concurriera. Pensad cómo el mismo término ser aparece reflejado de dos maneras. Si tuviera que hacer, no puedo explicarlo por falta de tiempo, esa distinción que he marcado entre discurso posible e imposible, diría que el discurso posible es el discurso sustantivo, el discurso que se fija en las cosas y las fija y las detiene, como la ciencia lo hace, para nuestro beneficio, ciertamente, no siempre. El sentido temporal del ser es más etéreo. Se da muy por sobreentendido. Pero estamos dando por sobreentendido algo demasiado radical e importante. Piensen la diferencia que hay entre fue, es y será, o será, es y fue, en esa conjugación y lo que lleva implícito.
Aquí, con independencia de qué se trate, de qué sustantivo se trate, quiero decir, estamos hablando de algo que podríamos decir comienza a ser o a caracterizar propiamente lo que llamamos ser de una manera más próxima, sobre todo, a lo que Heidegger pensó. Resumiéndolo, la búsqueda de un principio anterior a la lógica, anterior a esa articulación, anterior a ese discurso posible, anterior a la fijación del conocimiento. Porque el discurso imposible, que no tiene definición ni puede darle una definición al ser, habría encontrado, sin embargo, una característica, la temporal, que realmente sí, mejor dicho, no define nada, no define, en el sentido en que entendemos que es una definición lógica, pero sin la cual sobraría seguramente hasta la lógica. Porque si se dan cuenta, la lógica y el conocimiento actúan en un solo tiempo verbal, el presente. Y sus formulaciones y las proposiciones son siempre en tiempo presente. Como si este fuera el tiempo de la verdad. No tiene sentido decir que la preposición lloverá mañana es verdad. Y a lo mejor resulta indemostrable decir que llovió hace 2 siglos. El descubrimiento de ese discurso imposible pasa por reconocer algo seguramente muy inaparente, pero algo fundamental. Que la estructura de la proposición, esto es A, esto es B, antes que ser lógica, antes que por lo tanto estar caracterizada exclusivamente en términos de presencia o de presente, es temporal. Porque si se fijan bien, la expresión S es P, lo que está marcando por encima de los significados es una relación de anterioridad y posterioridad. S siempre viene antes. P siempre viene después. No hay que entender esto de temporalidad en el mero sentido cronológico. No tiene sentido entenderlo así. No es una mera cronología. Es algo anterior a la propia cronología. El reconocimiento de una anterioridad que funciona, es así, como soporte y presupuesto de cualquier cosa que venga después, de cualquier posterioridad. El ser, en ese sentido, es anterior a cualquier predicado, anterior a cualquier conocimiento. Nosotros hemos interpretado ya la realidad cuando nos ponemos los zapatos por la mañana sin pensar qué son unos zapatos. Nos los ponemos porque los tenemos interpretados igual que yo tengo interpretado este vaso de agua. No cojo otra cosa para beber, ¿no? El reconocimiento de esa estructura temporal de la proposición nos lleva más allá. Esa anterioridad a la lógica, dimensión o posición anterior a la lógica, es la que Heidegger llamará, dando unos circunloquios que aquí no puedo en absoluto hacer, existencia. La pura anterioridad es la existencia. Pero aquí, dentro del lenguaje o del discurso imposible, habrá que ser igualmente consecuentes. La existencia no se caracteriza ni se define por nada que no sea el puro
hecho de existir. La propia palabra existir es una palabra muy paradójica, porque está compuesta por ese término ex, que significa desplazamiento, lo que está fuera del estar. Como si justamente el término existencia remitiera a algo que está o que es anterior siempre al propio estar asentado. La existencia, en los términos en los que la define Heidegger, no es una cosa, sino justamente lo que podríamos llamar una singular situación no definible, a partir de la cual todo lo demás puede ocurrir. O dicho de otra manera, para hacerlo más fácil, no es el cogito ni el yo pensante lo que está primero. Eso es una cuestión derivada. Es esa existencia que no puede ser llamada yo, porque yo ya es la fijación, la definición, una cara o una definición de lo que podemos llamar existencia. Cuando decimos yo, se plantea un cierto reconocimiento, una cierta identificación, una fijación a o de algo de la existencia. La existencia es anterior. La existencia en esta figura, en este sentido, funciona o figura como esa anterioridad. Anterioridad a la propia proposición. No formulamos una proposición por el hecho de ser seres lógicos. Si previamente, como diría Heidegger, preontológicamente, no se supone esa anterioridad a la que llamamos existencia. El discurso imposible ya no es tan imposible. Por lo menos lo podemos caracterizar de cierta manera. No es un discurso lógico. Fenomenológico quiere decir que es un discurso que se monta a partir de lo que aparece, de lo que justamente, de todas estas reflexiones o descripciones que he ido haciendo. No es un discurso sobre el tiempo, porque entonces haríamos del tiempo un tema, cosa que hace la física, por ejemplo, sino del reconocimiento o desde el reconocimiento del tiempo, desde el reconocimiento en que la existencia tiene un carácter exclusivamente temporal. No tener una definición lógica, sino temporal, significa reconocer de nuevo que la existencia, esa que no tiene significado, sin embargo, tiene un límite. Es más, ese es el límite, lo único que la define y a su vez es indefinible, la muerte. De la muerte no podemos decir nada. Nadie ha estado allí. La muerte es simplemente un término que remite a un límite, el límite de la existencia. Y la existencia, cuando decía, no tiene definición y es absolutamente anterior a cualquier discurso posible, quiere decir que solo queda o esencialmente queda caracterizada por su límite. Cuando Heidegger dice o habla del ser para la muerte, no habla más que de esto. La existencia es una noción indefinible porque lo único que designa es el puro hecho de existir, cuya única no definición pero no definición, es su límite, el acabar. Cuando acabamos, dejamos de ser. No somos.
entonces se nos puede tratar ya como una cosa y se puede contar nuestras memorias. Antes, ese ser no está acabado. Y no está acabado no porque no haya hecho esto o lo otro, o haya dejado de hacerlo, sino simplemente porque no ha llegado a su final. Pero esto significa algo así, volviendo al comienzo de esta exposición, algo así, que si como resultado de esto que yo he llamado, no Heidegger, el discurso imposible, resulta este discurso no sobre lo posible proposicional, sino sobre esa anterioridad que la hemos ido descubriendo sobre el discurso posible, reinterpretando la proposición como algo temporal y remitiendo justamente a que esa temporalidad es lo único que caracteriza a la existencia. Eso vendría frente a la gran filosofía moderna que habría reconocido como principio el yo, el cogito, etcétera, etcétera. Sería algo así como reconocer que el principio es la existencia o el principio es aquello que define la existencia o que no la define, que la caracteriza, la muerte. Fíjense en qué medida, volvemos al comienzo, cuando frente a aquel absoluto, frente a aquella indiferenciación señalada por Hegel, por Nietzsche, como ese continuo en el que todo se ha igualado, y aquí reside ese exclusivo carácter revolucionario de la filosofía de Heidegger, al que remite el título, se reconoce que el único principio que merece tal nombre es algo que tiene muy pocas garantías de certeza y mucha incertidumbre, porque de ella no hay definición: la existencia o la muerte. Desde el momento en que aquella pregunta, ¿qué es el ser?, se contesta, o mejor dicho, no se contesta, sino que se reconoce por medio de eso que yo he llamado discurso imposible, que no acaba en ninguna definición, sino en una mera descripción o una mera caracterización. Se reconoce que el principio es esto. Está claro que esa filosofía moderna queda, cuanto menos, cuestionada, en suspenso. El principio o la existencia como principio, frente a la certeza del yo, no ofrece ninguna garantía. La existencia es algo que además no obedece a ninguna regla, sujeta a cualquier cosa, a cualquier situación, excepto justamente a ese límite del que no se escapa y que la define o caracteriza: la muerte. Voy a terminar, porque se me ha hecho tardísimo y no quiero agotarles, con una derivada. No todo lo que querría decir, pero con una derivada. Con esta me llega. Si como final de esta sesión, nos quedamos con una caracterización, no de negación de la filosofía moderna, no lo entiendan mal, sino como una puesta en suspenso, como una suspensión de la misma, como un decir, no te atribuyas una verdad absoluta, cuando yendo a tus cimientos, a esos cimientos del yo, lo que hay ahí no es yo, es pura existencia. No te atribuyas esa verdad en términos absolutos y estructurales y reconoce que cuando hablamos de verdad, hablamos de algo que se nos escapa permanentemente de las manos. Muy poco después de Ser y Tiempo, en un opúsculo que Heidegger tituló De la esencia de la verdad,
formulo una frase que para mí vuelve a caracterizar esta posición tan extrema. La frase la pongo en alemán no por nada, simplemente porque quien entienda un poquito se dará cuenta o podrá juzgar incluso mi traducción, el término, el verbo es beheimatet, que yo lo traduzco de esa manera, pero que define casi, es el resumen de todo lo que acabo de decir y con lo que comencé. La verdad no habita originariamente en la proposición. La verdad no procede de la proposición. Todo nuestro conocimiento, y fundamentalmente el conocimiento científico, se basa. Y se basa con un éxito arrollador, no cuestionable, desde el punto de vista de sus supuestos, no cuestionable. Y cuando resulta cuestionable, ya se encarga la propia ciencia de reparar el desperfecto. Pero justamente esa ciencia que se basa en la proposición y que considera que la verdad es el resultado de lo que dicen las proposiciones, tiene tanto éxito desde el momento en que renuncia a pensar en esos supuestos de la verdad por donde yo he tratado de llevarles con esto del discurso imposible o de la existencia como principio, o si quieren ustedes, de la incertidumbre absoluta como principio. La verdad no reside en la proposición, no habita en la proposición. Esta frase supone un desplazamiento general de la lógica. La lógica, como ciencia del conocimiento y de la verdad, como aquella que justamente caracteriza la estructura misma del conocimiento, no es origen de la verdad, sino un derivado, una fijación, la fijación en tiempo presente. La verdad no es tanto o no reside tanto en una proposición, sino que es un acontecimiento. Lo que acontece es lo verdadero. Y naturalmente, en lo que acontece está escondido, de manera inherente, está escondido ese tránsito temporal, porque lo que aparece y se presenta en un momento determinado está escondiendo justamente toda su procedencia, todo ese origen oculto, todo eso que no se ve ni se verá, o si quieren, toda esa nada que acompaña a la propia manifestación. Si el discurso posible tiene exclusivamente en cuenta lo que se manifiesta y se ve, ese discurso imposible debe tener en cuenta esa nada que justamente encubre o presupone incluso a la propia verdad. La verdad se entiende en Heidegger así pues en términos temporales. Y con esto termino. En términos temporales, la verdad es un tránsito. No un tránsito que ejerce el sujeto en la búsqueda del conocimiento, sino el tránsito inherente al propio ser, o si quieren, inherente al propio tiempo, desde el momento en que todo fenómeno que no obedece a una estructura lógica, sino a una estructura temporal, desde el momento en que es la manifestación de algo que no se está presentando. Y, sin embargo, sin lo cual no sería esa manifestación, o dicho de la otra manera, de la verdad forma parte. Ese lado oculto, ese que no va a aparecer, que viene caracterizado por esa dimensión o ese aspecto temporal. Un acontecimiento es justamente
el encuentro no lógico de aspectos o éxtasis del tiempo. Y lo que se manifiesta es solamente una señal. El tránsito completo es lo que podemos llamar verdad. La nada forma parte de esa verdad. La verdad, por lo tanto, no es algo que proceda del sujeto, es algo que precede al sujeto, algo en lo que, o a lo que el sujeto le cabe, en todo caso, reconocer, interpretar. ¿En qué medida? Y termino ya. En la medida en que lo haya hecho medianamente bien. Una posición filosófica como esta está expuesta a peligros inmensos. No ya por lo que Heidegger hizo o dejó de hacer políticamente, que aquí no interesa especialmente, por lo menos ahora, sino a que el mismo reconocimiento de una verdad cuyo principio no reside en nosotros mismos, o si quieren, del cual toda nuestra lógica es un derivado, es una verdad ciertamente incierta y, todo hay que decirlo, hasta cierto punto, pero no podemos seguir viéndolo aquí, peligrosa. Muchas gracias.